Muy buenos días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias a la Comisión Federal de Competencia Económica, desde luego a la Secretaría de la Función Pública y a la ICC, la oportunidad de estar aquí en este panel con espléndidos panelistas. Y para no perder tiempo, tenemos una hora para hablar de temas sumamente relevantes. Me gustaría iniciar con la presentación de los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Primero que nada, quisiera agradecer acá la presencia de Sergio López. Sergio, a quien nosotros conocemos muy bien, es el titular de la autoridad investigadora de la COFECE. Sergio trabaja para la Autoridad de Competencia Económica desde el año de 2011. Sergio, ¿te incorporaste a la comisión? 2001, perdón, ya le estoy quitando 9 años de trayectoria profesional desde 2001, y en la Autoridad de Competencia Sergio ha ocupado pues prácticamente todas las posiciones relevantes. Sergio fue titular de Asuntos Contenciosos, secretario técnico y ahora titular de la Autoridad Investigadora, una de las personas sin lugar a dudas con mayor experiencia y capacidad en materia de competencia económica. Muchas gracias, Sergio, por estar en este panel. Tenemos también el gusto y el privilegio de tener entre nosotros a Renata Gis. Renata es la codirectora, co-head del equipo de competencia económica del prestigiado despacho Sullivan & Cromwell. Renata es considerada sin duda una de las practicantes a nivel mundial más importantes. Y Renata, antes de incorporarse al despacho Sullivan & Cromwell, desempeñó cargos muy importantes en el Antitrust Division del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Renata, muchas gracias por haber hecho el viaje hasta acá y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Tenemos el gusto también de que nos acompañe Álvaro Ramos. Álvaro es el jefe global del equipo de competencia económica de Qualcomm. Álvaro maneja y supervisa los asuntos de competencia económica a nivel mundial de una empresa como Qualcomm, por lo cual tiene una enorme experiencia en el tema que nos ocupa hoy, que son estrategias para diseñar e implementar programas efectivos de cumplimiento a la Ley Federal de Competencia Económica. Muchas gracias, Álvaro, también por hacer viaje relámpago a México, por acompañarnos el día de hoy. Y finalmente, mi amigo y colega, el licenciado Omar Guerrero, sin duda uno de los practicantes más relevantes en materia de competencia económica de México, socio del despacho Hogan Lovells. Muchas gracias, Omar, por estar aquí con nosotros. Y bueno, después de la presentación quisiéramos arrancar con los temas, con el tema específico de este panel en el que tenemos la visión de global de una empresa, la visión de una practicante internacional, la visión de la autoridad y la visión de un importante practicante mexicano. Y quisiera arrancar este panel con algunas preguntas específicas y al final dejaremos tiempo para preguntas de la audiencia. Quisiera arrancar este panel preguntándole a Omar Guerrero, Omar, ¿cuáles son los que tú consideras los casos de éxito en el diseño e implementación de programas de competencia, de programas de cumplimiento en materia de competencia económica en México, y cuáles son los elementos que en tu visión determinaron el éxito de estos programas de competencia? Muchas gracias, buenos días. Gracias a la COFECE por esta invitación. Entro de lleno a la pregunta. Yo creo que los programas de cumplimiento el día de hoy en materia de competencia es la regla del juego. Los programas de cumplimiento lo que buscan son prevenir, detectar, corregir eventualmente las violaciones de competencia. ¿Dónde veo las cuestiones de éxito? En que creo que la COFECE, la autoridad investigadora, y ahorita nos lo podrá confirmar, y posteriormente el pleno de la comisión, siempre van a ver con ojos positivos que haya la intención de las empresas y de los agentes económicos individuales de cumplir con la ley. Esta es una defensa, creo yo, desde el punto de vista del practicante, del defensor, fundamental cuando uno pone un caso frente a la autoridad. Es decir, es muchísimo más creíble en una defensa poder argumentar que las empresas respectivas tenían un programa creíble, adecuado y robusto en materia de competencia, que si en algún momento dado se dio una violación al mismo, se dio una violación al tema de competencia, fue probablemente por una desviación en la conducta individual de la persona respectiva,
pero no necesariamente como una política o un patrón de conducta de la empresa respectiva. Prevenir. En ese sentido, yo creo que no basta nada más tener de mero aspecto decorativo un programa, una política de ética, un programa online, sino realmente hay que tener la intención de cumplirlo. Es decir, debe haber un compromiso importante, adecuado de los directivos de que sea una política realmente empresarial, de promoción de la cultura de la competencia, que realmente sirva para detectar, por ejemplo, tener un hotline para las desviaciones en materia de competencia, un entrenamiento que en muchas empresas es a todos los empleados cuando entran y constantemente cada 6 meses o un año estarlo revitalizando o revigorizando. Por otro lado, la posibilidad de que sea, y esto no es un comercial, pero que sea por abogados externos, creo que le da muchísimo más credibilidad a que necesariamente tenga que ser por los oficiales internos, y lo hago especialmente por esta doctrina relativamente novedosa sobre Electronic Client Privilege Information, hasta qué punto en ese entrenamiento pueden salir cuestiones delicadas que ameriten en un momento dado no solamente prevenir, detectar, sino eventualmente mitigar y corregir a través de los instrumentos que tiene la propia ley de competencia, entre ellos el programa de reducción de sanciones. Ahora cada vez más, y tú me interrumpes cuando deba de parar, yo nada más diría un par de cositas más. Cada vez más los elementos electrónicos permiten y han sofisticado los programas de cumplimiento en todas las empresas en materia de competencia. Ahora con estos elementos de algoritmos y de predictive coding, inclusive muchas empresas ya tienen la posibilidad de que los distintos mensajes que llegan o se intercambian dentro de la empresa te pueda detectar palabras claves que en un momento dado pueda sonar alarmas y que el oficial de cumplimiento de la empresa respectiva pueda levantar una bandera roja y poder decir, ¿saben qué? Aquí tenemos un problema de competencia y tenemos que actuar. Uno de los elementos más importantes para un efectivo programa de cumplimiento es tener oficiales independientes, presupuestos y recursos adecuados y efectivamente la vocación de cumplir con la ley. Muchas gracias, Omar. Será interesante escuchar cuál es la perspectiva del abogado interno, Álvaro. Escucharemos tu posición en breve respecto a los temas que comenta Omar, pero antes de entrar en ese tema me gustaría, Sergio, preguntarte cuáles son los retos que desde la perspectiva de la autoridad tú observas que enfrentan las empresas para mantener la debida observancia de sus programas de cumplimiento a lo largo, cuando ya se enfrentan a un proceso de investigación, por ejemplo, en el momento en el que se realiza una visita de verificación, por ejemplo, en el momento en el que se lleva a cabo, se formula una solicitud de información a las empresas. ¿Dónde ves tú los retos principales que tienen que enfrentar las empresas para garantizar el debido cumplimiento a sus programas de compliance en materia de competencia económica? Buenos días a todos. Muchas gracias por la interesante pregunta. Principalmente voy a hablar de la experiencia que como titular de la autoridad investigadora tengo con relación al cumplimiento de los diversos actos que emitimos para llegarnos de información. Y empezaría por decir que uno de los retos que veo que tienen los despachos de abogados para dar cumplimiento, inclusive previo a que se ejerzan las facultades, es que hay ocasiones en que hay un desconocimiento por parte del cliente, de la empresa, de las facultades con que cuenta la comisión, las facultades que tiene la autoridad investigadora en específico. Y es el primer reto, el que estos programas de cumplimiento describan de manera puntual qué es lo que puede, cuáles son las facultades o hasta dónde puede llegar la autoridad o la comisión como tal. Otra cuestión que me gustaría resaltar es que en ocasiones he platicado en diversos foros con empleados de empresas, ¿no? Y los empleados me han dicho, pues es que yo no sé si lo que estoy haciendo pudiera ser catalogado como una conducta anticompetitiva. Y en ese sentido, un reto importante es la orientación que se dé a los empleados de las empresas. Recuerdo un foro donde pues lo que me dijo el empleado era una conducta anticompetitiva, ¿no? Y recuerdo que la justificación que me daba, y pues esto se puede erradicar, empezar a eliminar o tratar de prevenir que estas situaciones acontezcan,
siempre y cuando tengas esa debida orientación hacia los empleados. Y como decía Omar, y eso es un punto muy importante, es durante ya la investigación, durante ya el ejercicio de las facultades, lo que un despacho debe enfrentar, tiene como reto es que el cliente coopere, es decir, que el cliente tenga una actitud de cooperación con la autoridad investigadora en el caso en específico. Ustedes saben, y debe estar en todo programa de cumplimiento, que en caso de que no haya una actuación donde se entregue la información, pues pueden haber consecuencias como multas con medida de premio, inclusive vistas a otro tipo de autoridades, otro tipo de responsabilidades civiles, administrativas, penales, ¿no? En ese sentido, el cliente del despacho, la empresa, tiene que estar preparada para cooperar, ¿no? Y de ahí, diría yo, lo que queremos en las investigaciones aquí en la comisión, y como cualquier autoridad que se dedica a hacer indagatorias, a llegarse de información, tenemos distintas herramientas, ¿no? Digamos, en casos específicos, las comparecencias. Hay un oficio de citatorio a comparecer, a declarar ante los funcionarios de la comisión. Pues, ¿qué busca la autoridad investigadora y qué es lo que deberían enfocarse los despachos al momento de platicar con el cliente? Pues que estos se conduzcan con verdad al momento de estar realizando las declaraciones y que aporten los elementos que sean necesarios o se estimen necesarios para la indagatoria. En este sentido, reitero, ¿cuáles son las consecuencias de no hacer esto o de declarar con falsedad? Pues pueden haber multas con medida de premio, pueden ir inclusive hasta por un monto de $250,000, ¿no? Por no presentarse a declarar, o pues si hay declaraciones con falsedad, podríamos inclusive dar vista a autoridades competentes para que determinen si pudiera haber una responsabilidad penal, ¿no? Tratándose de requerimientos de información, pues lo que queremos es que se presente la información completa, ¿no? Aquí hay un gran punto donde interactuamos bastante con los despachos y es que nos hacen comentarios en el sentido de que a veces pedimos bastante información. Nosotros tenemos la obligación constitucional y legal de hacer investigaciones exhaustivas y pues tenemos que allegarnos de gran cantidad de información. Pero lo importante aquí para los despachos, y es lo que resaltaría, es que en esa comunicación que tienen con el cliente deben de transmitir que la autoridad investigadora, el personal que en ella labora, siempre va a estar disponible para platicar sobre la forma en que se debe presentar la información, qué información, digamos, es relevante para ser presentada con mayor detalle, cuál pudiéramos de alguna u otra manera arreglar la forma en que podría presentarse. Entonces es importante, ¿no?, que se tenga esa comunicación con el cliente y decirle, si te está pidiendo información la autoridad investigadora y el requerimiento es un poco vasto, pues entonces acércate a ellos, platiquemos, ¿no? Y nosotros siempre estaremos en esa disposición de hacerlo, ¿no? De nueva cuenta, si no proporcionas la información, pues pueden hacerse efectivos los apercibimientos que contiene el oficio y de nueva cuenta estaríamos enfrente de multas, ¿no? Y por último, las visitas de verificación, Fernando, que es una de las facultades más útiles que tiene la autoridad investigadora. Lo que resulta relevante es que en los programas de cumplimiento pues exista un manual donde se diga qué hacer en caso de los funcionarios públicos de la comisión se apersonen en el domicilio y cuáles son las facilidades que se tienen que prestar durante el desahogo de la visita. Es decir, cuando ya estamos en la visita, ¿no?, permitir el acceso al inmueble, cooperar plenamente con lo que requieran los funcionarios autorizados para llevar a cabo la visita, atender las preguntas, dar las facilidades, permitir la revisión física y digital de los documentos, en fin, un sinnúmero de situaciones que pueden hacer más rápida la visita de verificación, más eficiente la labor de la comisión y también allegarnos de esa información, ¿no? Inclusive aquí hay un delito tipificado en el artículo 254 bis 1 del Código Penal Federal que dice que puede haber una pena de prisión de 1 a 3 años a las personas que puedan estar destruyendo información o la alteren de alguna u otra manera. Entonces, como ven, en programas de cumplimiento, atendiendo a la pregunta que me hacía Fernando, es importante siempre tener comunicación con el cliente y decirle la forma en que tiene que cooperar. Acercarse a la autoridad investigadora si es necesario para evitar este tipo de sanciones que pudieran ocasionarse por no cumplir con lo requerido. Muchas gracias, Sergio. Omar, volveremos contigo con algunos otros temas, pero aprovechando tu experiencia en diversos procedimientos de investigación, no sé si quieras ahondar en alguno de los comentarios que ha hecho Sergio respecto a este tema. No, seguro, muchas gracias. Coincido con todo lo que dice Sergio. Yo creo que los despachos de abogados y los asesores e incluso los abogados internos normalmente somos la dupla que complementa un efectivo cumplimiento de la ley de competencia.
vamos de la mano en ese sentido. Sin embargo, hay áreas de oportunidad. Obviamente, el rol de la autoridad investigadora es precisamente perseguir, investigar esas violaciones a la ley. El rol de las personas que normalmente estamos del otro lado es encontrar que efectivamente esos requerimientos cumplan precisamente con la ley y la Constitución. ¿Dónde son precisamente esos puntos donde puede haber desencuentros? Uno es el tema de los requerimientos de información como grupo económico. Ustedes saben que conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, las entidades tienen personalidad jurídica distinta a la de sus socios. Entonces, a veces los desencuentros o las diferencias de opinión se ubican en cuanto si el requerimiento de información está requerido un grupo de interés económico y hasta qué punto el grupo de interés económico, la cabeza del grupo, tiene la obligación de dar toda la información de las que son sus subsidiarias totalmente controladas. Y ahí creo que sería muy importante empezar a ver lo que dicen los tribunales especializados, en particular un precedente relativamente reciente, y leo la parte final de la resolución, segundo Tribunal Colegiado de Circuito, donde dice: el agente económico debe tener en su poder, por obligación legal, como aquella que de hecho tiene por razón de su actividad económica, se refiere a la información, pero ese deber no incluye recabar datos adicionales de terceros con los que no cuenta. Corresponde a la autoridad justificar por qué la persona requerida debe tener cierta información y, en su caso, cuál es la razón por la que debe allegarse de esta. Esto nos lleva a un punto de motivación. Creo que hay coincidencias. El punto importante para la autoridad va a ser que efectivamente motive de una forma muy robusta esos requerimientos de información. Una segunda y muy rápida es las políticas de archivo o de destrucción de documentos. ¿Hasta qué punto aplican el Código de Comercio, la obligación de 10 años, el Código Fiscal de 5 años, o si estamos en una regla especial de 10 años de las facultades que tiene la autoridad investigadora para investigar? ¿Y qué pasa en aquellos casos donde legítimamente, sobre todo ahora que vivimos en una época digital, las empresas tienen políticas ya institucionales de eliminación de documentos, correos, etcétera, ¿no? La tercera, muy rápida, es el volumen y la complejidad de la información, y partiendo siempre de la buena fe, evidentemente, de las autoridades y de las personas que van a entregar la información. En ocasiones pareciera que las empresas tienen que destinar recursos muy importantes a poner la información en la forma que la autoridad lo está requiriendo, y a veces es una distracción de recursos y costos de oportunidad importantes, y yo creo que ahí es muy valioso entrar en el diálogo que hablaba Sergio, decirle a la autoridad: oye, no la tengo de una determinada manera, pero la puedo presentar de otra forma, sobre todo sabiendo el objetivo que tiene la autoridad respectiva, ¿no? Y pues bueno, hacer nada más en cuanto a visitas de verificación. Creo que tanto la autoridad como los particulares hemos ya tenido una curva de aprendizaje importante, preservar el Attorney Client Privilege, seguir los protocolos. Mi experiencia con la autoridad de competencia en visitas de verificación es que es una autoridad muy profesional, está altamente capacitada, y entrar en un diálogo previo precisamente a que se lleve a cabo la visita para no incurrir en un desgaste innecesario o en las obstrucciones que tú mencionas, yo creo que es siempre recomendable. Muchas gracias, Omar. Sin duda, como un comentario adicional, a lo largo de todos los procesos de investigación hemos encontrado los practicantes una posición de apertura total de parte de la autoridad investigadora, es algo que hay que mencionar. Sergio, y agradecemos esa postura. Sin duda es muy importante tener esta plática y este diálogo abierto para encontrar los puntos en donde coincidimos practicantes y autoridad, que ya mencionó Omar, pero quisiera moverme rápidamente a la experiencia internacional, por lo cual, Renata, nos gustaría que nos comentaras dentro del diseño de los programas de cumplimiento. Estos programas de cumplimiento tienen elementos preventivos, desde luego de suma importancia, pero también tienen elementos para mitigar posibles consecuencias una vez que algún funcionario de la empresa haya incurrido en alguna práctica ilegal. ¿Podrías describirnos cuál es tu experiencia en el diseño de estos elementos preventivos y elementos de mitigación en los programas de cumplimiento, Renata, por favor?
Thank you, Fernando, and my apologies for speaking in English. As Fernando knows, this whole trip I've been here, I've been ashamed of the fact that even though I grew up in California, I don't speak Spanish. I wanted to start by both thanking Fernando and COFECE for having me here. It's lovely to be here and to see this bringing together of competition enforcement and corruption enforcement. When I was at the Department of Justice several years ago, that was something that we also were doing, beginning to try to do a better job coordinating between the prosecutors in the criminal division at the Justice Department and the prosecutors at the Antitrust Division on corruption and anti-competition behavior. The two are can be very closely linked, and we often would prosecute what would normally be non-competition issues because of their impact on the competitive process, even as prosecutors in the Antitrust Division. So I really do commend this bringing together and the focus on anti-corruption and anti-competition, also echoing the comments at the beginning about the importance of the competitive process and the integrity of the competitive process in a country to the integrity of our political processes. I noted at the beginning people were speaking about this, and one of the interesting things about the genesis of some of the competition laws in the United States was that they linked the concentration of economic power with concerns about concentration of political power and turning economic power into political power. And that's resonated a lot with me over the years recently, and I think it's an important thing to bear in mind as you think about making your anti-corruption prosecution and your anti-competition prosecution very robust. So now to answer your question, having spent a few minutes on a little digression, both preventative and mitigating pieces of compliance programs are very, very important, and I think they work very well together. The compliance program has to have pieces of it that are designed both to train, and I think you've heard a lot of this already. So to train, bring awareness. We often find that people who are being prosecuted for violating the criminal parts of the antitrust law in the U.S., that they aren't aware that what they're doing is actually unlawful. And so bringing awareness to people in businesses, and this can be in businesses of a variety of sizes, not just large companies, but also in very small companies. And then training people so that they can understand how to identify unlawful conduct, and then ensuring that there are provisions in place so that you can audit and monitor compliance. So that, for example, is being able to monitor if you're in a business where bidding goes on. Are you able to monitor the bidding so that you can identify aberrations and potentially investigate whether or not some unlawful bid rigging is going on? Same ideas with price fixing. And this monitoring piece is very important. It needs to be done and then reported to, in my view, a part of the company, a compliance officer if you have one, or someone in the company or business that is not potentially directly linked to the people who might be engaging in the unlawful conduct. The independence of the compliance function within a company is very, very important. And that's one of the things that I think prosecutors will look for, is to make sure that the compliance function of the company is not only supported, well compensated, respected, held by someone who has a good stature, but also that it is independent and can report directly to the board of directors or to the audit committee of a company, so that compliance function doesn't necessarily get caught up in the potential unlawful conduct.
So preventative is a big piece, and then when you've identified a problem, what do you do? How do you mitigate? So that's the second piece of the compliance program, which is also incredibly important. And designing the mitigation is, I think, partly having good internal counsel who know what to do, know how to put a stop to what's going on, know how to manage the process going to COFECE in Mexico or in the United States, going to the Antitrust Division, and ensuring that the unlawful behavior is curtailed, and then and I think Sergio touched on this a little bit, that the evidence that the company has of what happened doesn't get destroyed. We often find in the U.S. that one of the big problems that people run into is they get prosecuted for obstruction of justice, so for destroying evidence or lying to prosecutors when they're questioned, and that sometimes it turns out that the obstruction becomes the crime and the original conduct isn't the crime. So it's very, very important in the mitigation part to ensure that the company has controls in place to ensure that evidence is not destroyed and that conduct is truthful, that people engage with investigators when they come and speak to them, and again that they're truthful. And then there's a whole process, which I think probably Sergio is going to touch on, about going into the agency and going through the process of managing the criminal conduct once it's been identified. Muchas gracias, Renata. Más adelante vamos a discutir contigo los cambios recientes en la política de las autoridades de competencia económica en los Estados Unidos y cómo le han dado una mayor importancia, incluso un crédito específico a aquellas empresas que tienen un programa de cumplimiento robusto, y hablaremos de ese tema más adelante. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría, Álvaro, has escuchado ya algunas de las ideas principales de mis colegas y de Renata, cuáles son los elementos que deben de incluirse en un programa de cumplimiento, y valdría la pena desde la perspectiva de la empresa. Además de estos elementos, ¿qué otros elementos en tu visión deberían de incluirse para que estos programas de cumplimiento, de compliance, no sean considerados solamente una carga para las empresas, sino también como un elemento que ayude a las empresas a incrementar rentabilidad y a ser más eficientes? Gracias, Fernando, y gracias a COFECE por organizar esta conferencia. Mi visión de los programas de cumplimiento es distinta de lo que oigo hablar en la mayoría de las conferencias, y creo que va más allá de asegurar un cumplimiento. Y lo que me gustaría explicar es, un programa de compliance o de cumplimiento tiene un objetivo tiene un objetivo estratégico, tiene un objetivo de gestionar riesgos y de gestionar recursos. Y lo voy a explicar para que entendáis una cosa. Cualquier pregunta que recibe un abogado interno se divide en tres grupos. Están las preguntas en las que la conducta es claramente legal. Está la conducta que es claramente ilegal. Cualquiera puede hacer ese trabajo. Es cierto que hay jurisdicciones que la sensibilidad es distinta, pero en general la respuesta es siempre la misma. Sí, claro que se puede hacer esto, no se pueden fijar precios. Da igual lo pesado que se ponga la persona de negocio, no se pueden fijar precios. Luego está todo lo que abarca en medio, cuando la respuesta es depende. ¿Qué significa depende? Significa que las respuestas en competencia, por desgracia, no están claras. Lo que quiere decir que es que hay una multitud de jurisdicciones que determinan que la respuesta, por ejemplo, una conducta de exclusividad durante 1 año y medio para una empresa que tiene un 50% de cuota de mercado. ¿Es eso ilegal? La respuesta es depende. Y sobre esto, además, se añade la incertidumbre normal que existe cuando hay unas 120 jurisdicciones de competencia en el mundo que tienen estándares de cumplimiento distintos. Y muchas de esas jurisdicciones, por desgracia, no tienen un Estado de Derecho que pueda permitir una certeza, una seguridad jurídica suficiente. Por lo tanto, un programa de cumplimiento tiene que tener todo eso en cuenta. Entonces,
¿Cómo se construye un programa de cumplimiento? Yo creo que hay cuatro aspectos fundamentales. El primero es identificar el problema. Y esto parece sencillo y se resume en una cosa. Si un abogado interno no recibe una llamada, cualquier programa de cumplimiento es completamente inútil. Es tan simple como eso. ¿Cómo recibe un abogado interno una llamada? Vamos a ver, si yo hago una lista de las cosas que un empleado puede hacer y no puede hacer, lo que en inglés se llaman do's and do nots, de lo único que estoy seguro es que cuando un empleado haga una de la serie de las conductas que no se pueden hacer, no me va a llamar. Es de lo único que puedo estar seguro. Por lo demás, no consigo absolutamente nada. ¿Cómo se consigue que ese empleado llame? Se trata de identificar aquellos patrones de conducta que den lugar a riesgo. Se trata de decir al empleado, dentro de este marco, usted puede hacer lo que quiera. Fuera de este marco, yo le puedo ayudar, porque está en un sitio en el que usted está absorbiendo un riesgo enorme cuando no tiene ninguna necesidad de absorberlo. No es su responsabilidad. Se trata de crear un mecanismo que incentive que el empleado llame al abogado interno. Para eso, una cosa fundamental que, por desgracia, no se pregunta con la suficiente frecuencia es cuando para aquellos que seáis abogados externos o internos, o para aquellos que investiguéis empresas, la primera pregunta que deberíais hacer a la empresa es ¿cómo pagáis a la gente de ventas? ¿Cómo se compensa a la gente de ventas dentro de una empresa? Porque eso es importante. Os voy a poner un ejemplo. Si un empleado de ventas cobra por los ingresos que recibe la empresa que estén fijados por contrato, el interés de esa persona de ventas va a ser hacer los contratos de mayor duración. ¿De acuerdo? Esa persona, cuando yo le digo que no puedo hacer un contrato que se renueve de manera automática, lo que le estoy diciendo es que ese año va a cobrar menos. Y lo que no puede haber es un sistema en el que un empleado tenga que elegir entre cumplir la ley o mandar a sus hijos a la universidad. Eso es un sistema terrible. El primer elemento de un programa de compliance se trata de identificar aquellos elementos que frenan que yo reciba la llamada. Hay una serie de iniciativas que se pueden llevar a cabo. Una serie de lo que llamáis aquí capacitación o cursos o training que permita a los empleados entender aquellas herramientas, aquellas zonas de riesgo que tengan que llamar. Identificarlas de manera clara. No tener más de 5 o 6, porque realmente ningún empleado puede recordar tantas cosas. Daos cuenta que de la misma forma que se da training sobre competencia, también se da sobre 35 otras cosas distintas. Entonces, también hay que entender que el entrenamiento tiene que ser eficaz. Una vez que recibes una llamada, el siguiente paso, y Renata ha hablado bastante de las estrategias para mitigar el problema, se trata de ofrecer una manera de reducir el riesgo. Para eso, Omar ha hablado de la necesidad de involucrar a un abogado externo. Yo creo que eso es obviamente importante, pero ¿por qué voy a explicar, y de la misma forma que creo que Omar tiene un conflicto de intereses cuando recomienda utilizar un abogado externo, creo que también tengo yo el mismo para recomendar un abogado interno. ¿Qué es lo que ocurre? Cualquiera de vosotros que tengáis clientes, por muy bien que conozcáis a vuestro cliente, el abogado interno lo debe conocer mucho mejor. Para todos aquellos que seáis abogados internos o que hayáis trabajado en una empresa, entenderéis que conocéis mucho mejor una empresa y podéis recomendar formas alternativas. Porque vosotros sabéis más que nadie cómo se paga a la gente de ventas y cuál es el incentivo que tienen y por qué determinada alternativa funciona o no funciona. Para poneros un ejemplo, hace unos años uno de los clientes que tenía quería tener una cláusula de exclusividad automáticamente renovable durante 5 años. La empresa tenía una posición que vamos a decir que era claramente dominante. Bien, modificamos el contrato de la siguiente manera. El cliente tenía una obligación de que 3 meses antes de que lanzara cualquier dispositivo, tenía obligación de contratar a mi cliente para poder trabajar juntos en una solución. No había ninguna obligación de exclusividad. Ese trabajo que se realizaba 3 meses antes, en la práctica garantizaba que ese contrato se volviera a renovar.
no excluía absolutamente a nadie. La empresa era perfectamente libre de trabajar con alguien. Lo que favoreció fue una relación de confianza entre ambas empresas que favoreció unos resultados mucho mejores para los dos. No había ninguna necesidad de tener una obligación de exclusividad durante 5 años. Había formas alternativas. Eso yo creo que protege a ambas empresas, creo que genera un clima de confianza y creo que es una estrategia alternativa. En muchos casos eso verdaderamente reduce el riesgo. Pero, por desgracia, hay situaciones en las que el riesgo no se puede reducir. ¿De acuerdo? Entonces, hay situaciones en las que, bueno, el riesgo es el que es. Entonces, el siguiente paso, una vez que se ha identificado el riesgo, una vez que se haya intentado mitigar, el siguiente paso se trata de cuantificarlo. ¿Cómo se cuantifica un riesgo en competencia? Hay 3 variables en las que utilizamos a nivel interno. Primero, se trata del riesgo de detección. ¿Qué significa eso? No se trata del riesgo de que me pillen, sino se trata de cuál es la atención que las autoridades de competencia o cualquier otra persona hacen que esto vaya a ser un problema. El segundo aspecto es cuál es la repercusión o el impacto en el caso de que haya una investigación. No se trata del impacto solo de la multa, sino de la investigación. Cualquiera de vosotros que hayáis estado en una investigación multinacional sabéis que desde en el primer mes las facturas de los abogados externos suelen ser extraordinarias. Entonces, hay un gasto de reputación, hay un gasto de gestión, hay un gasto de distracción de las personas de negocio que en vez de realizar su trabajo tienen que pasar demasiado tiempo con los abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de cuantificar ese riesgo. Sobre la base de esos 3 elementos, lo que uno establece es un marco de riesgo. Es decir, hay situaciones donde el riesgo de detección es muy alto, pero el impacto es muy bajo y viceversa. Sitios donde el riesgo de detección es muy bajo, pero el impacto es… Sobre eso tenemos un mapa de riesgo. Y es aquí donde entra un tercer elemento que se llama la velocidad de ese riesgo, es decir, la posibilidad de que dentro de ese marco de riesgo cualquiera de estos riesgos se puedan mover dentro de este cuadrante. Por ejemplo, las obligaciones de la nación más favorecida, Most Favored Nation Clauses, que durante años eran perfectamente legales y de repente alguien puso de moda que ya no eran legales, sino que eran ilegales. Este tipo de incertidumbre, exclusividad, por poner un ejemplo, la exclusividad en derecho de la competencia dentro de la Unión Europea ha seguido la siguiente evolución. Hasta 2009 se consideraba a efectos prácticos que cualquier exclusividad por parte de una empresa dominante, la empresa era responsable y pesaba la carga de la prueba sobre la empresa para defenderse. En el 2009 la Comisión lanza lo que yo creo que ha sido probablemente el mejor documento de la Comisión Europea en su historia, que es el Guidance Paper del análisis de conducta unilateral, donde viene a decir que no, que la carga de la prueba pesa sobre la autoridad y que es a la autoridad de demostrar que efectivamente la obligación de exclusividad tiene un impacto anticompetitivo. Unos meses más tarde, la Comisión publica la decisión de Intel, donde impone un billón, en el sentido americano, de euros a Intel por conducta de exclusividad ilegal, y en la defensa que realiza ante el tribunal, la Comisión viene a decir que la exclusividad es ilegal sí o sí, independientemente del impacto. El Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal General, le da la razón y unos años más tarde, hace 2 años, el Tribunal de Justicia viene a decir que no, que las cláusulas de exclusividad no son de por sí legales, que son lo que aquí llamáis en México relativas y que por tanto habrá que estar a los efectos. Este tipo de montaña rusa es lo que hace que cuantificar estos riesgos pueda ser complicado, pero es algo que se tiene que tener en cuenta. Una vez que se ha cuantificado el riesgo, una vez que se ha medido cuál es el impacto, lo siguiente que uno tiene que hacer cuando pone en un mapa todos los riesgos que tiene una empresa, se trata de dar cuantos más recursos sean necesarios a aquellos riesgos que tengan un mayor impacto y que tengan mayor riesgo de detención por parte de las autoridades. Es ahí donde se tienen que concentrar. Por lo tanto, ese es digamos, el aspecto. El último paso, una vez que hemos identificado, hemos mitigado y hemos cuantificado, se trata de escalar ese riesgo. Y aquí es algo que me quiero centrar porque es fundamental. Escalar el riesgo supone que no… He explicado antes el ejemplo de cómo no se puede poner a un empleado en un conflicto de intereses de tener que decidir entre mandar a sus hijos a la universidad y tomar una decisión que sea legal. Escalar el riesgo es lo que hace. Se trata de subirlo a un nivel
dentro de una jerarquía de una empresa donde la persona que toma la decisión no tiene un conflicto de intereses directo, donde además esa persona es responsable, es accountable en el sentido anglosajón de la palabra. Quiere decir que esa persona toma un riesgo que asume personalmente. ¿Por qué es lo que hace eso? Que si una empresa, una cláusula de exclusividad es verdaderamente estratégica, una vez ha valorado el riesgo, una vez lo ha podido mitigar, y ya con esto concluyo, una vez lo ha podido mitigar, toma una decisión diciendo, este riesgo vale la pena tomarlo. Entonces, ¿qué conseguimos con este tipo de programas de cumplimiento? Que es como había empezado. Se trata de cumplimientos que alinean la gestión de riesgos, o aunan la gestión de riesgos, con la estrategia de una empresa, con la gestión de recursos para el programa de cumplimiento. Muchas gracias. Álvaro, muchas gracias. Sin duda, muy interesante, una visión y una perspectiva distinta, y muy interesante escuchar también del conflicto de interés de mi colega Omar Guerrero. Pero bueno, asumiendo por un momento que una empresa implementa un programa con todos estos elementos que, Álvaro, tú has explicado con todo detalle, que sin duda lo convertiría en un programa de cumplimiento muy robusto. El 11 de julio de 2019, Renata, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una guía, un documento que es una nueva guía detallada sobre programas corporativos de cumplimiento, en el que entendemos que se modifica de manera importante la visión que tiene el Departamento de Justicia respecto de cómo deben de evaluarse estos programas cuando existe una investigación en materia de competencia económica. Nos gustaría, por favor, que nos explicaras en qué consiste esta guía, cuáles son sus elementos y, sobre todo, cuál es el cambio en el paradigma respecto a la evaluación de programas de cumplimiento en una de las autoridades más sofisticadas del mundo, como es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sure. So this was a big announcement in July, and I'll try to be through this quickly. The key part of the announcement, and I would commend everyone to actually read the guidance document. It's quite long, but it's very comprehensive, and it does outline the kinds of things that I think companies should be looking for in their compliance programs to ensure that they are actually not just for purposes of ultimately pleasing the Department of Justice, but more importantly for ensuring that your compliance program can be effective, both at preventing and then mitigating violations of the antitrust laws. The most important feature of the announcement in July was that for decades, the Department of Justice has had a program called the Leniency Program, and the Leniency Program worked so that the first person, the first company to come in and confess to having engaged in antitrust violation, criminal antitrust violation, would, if they complied with the program, be granted leniency. So they would not be prosecuted, they would not be fined, they did not have to plead guilty to the crime, and it was a very, very successful program. What the department did not do, given the existence of the leniency program, was give credit to companies either at the charging phase. They occasionally did it at the sentencing phase, but they would not credit the existence of a compliance program. So if your company had a compliance program in place and there was a rogue employee, for example, who didn't comply with the compliance program, and you went into the department and you said, please, can I have some credit when you think about what you're going to make me do, either plead guilty to a crime or in sentencing, the department would say, because I had this compliance program, the department would say, we're not going to look at that compliance program, because in our view, if you had an antitrust problem, a criminal antitrust problem, then your compliance program was ineffective, and therefore you shouldn't get credit for it. The new policy says that the department will actually consider compliance programs as long as they are robust. Andrew Finch, the Principal Deputy Assistant Attorney General, and Macon Del Rahim, the Assistant Attorney General, both use the phrase gold standard. So if you have a very robust compliance program, the department may now, for a company that is not the leniency applicant, so not the first person in,
the department may now not require that you plead guilty to a crime. And that is a very significant development. It's a big change, and I think what it should do is give companies the reason to give more focus onto compliance, onto antitrust compliance in particular. We've heard a lot of comments from people who work in compliance in companies that, given all of the other areas where they have to work in compliance, that antitrust does not get as much attention from the company as it should, and that this new policy will, I think, allow them to bring the importance of antitrust compliance to the attention of senior management and make it a more important priority for companies. Muchas gracias, Renata. Muy interesante, muy claro este cambio en la manera en la que el Departamento de Justicia evalúa y da crédito a los programas de compliance. Álvaro, en tu trayectoria internacional, ¿podrías explicarnos cómo evalúa, por ejemplo, las autoridades en Europa la existencia de un programa de compliance? Si considera si son robustos, si no son robustos, ¿qué crédito le da a la existencia de este tipo de programas? Sí, gracias. La evolución a nivel comunitario en la Unión Europea ha sido menos satisfactoria que la que ha expuesto Renata. ¿Por qué? Porque históricamente la Comisión Europea ha tenido la siguiente visión. Si usted tiene un programa de cumplimiento, no le voy a dar ningún premio, porque claramente si está usted en mis oficinas es porque ese programa de cumplimiento no ha funcionado. Por lo tanto, esta visión, con esta lógica que yo considero simplista y reduccionista, creo que es un error. Y voy a explicar por qué. La Comisión lo que decía es, si usted tiene un programa de cumplimiento y de lo que se trata es de una infracción de un empleado que en la oficina de Madrid decidió hacer una conducta ilegal, yo claro que voy a tener en cuenta de que se trata de un empleado y que no se trata de toda la compañía, pero no quiero poner por escrito que cualquier programa de compliance, de cumplimiento, va a recibir una reducción en la multa, porque eso favorecería programas de compliance, de cumplimiento, que no tienen ningún tipo que digamos que son una fachada y que solo se realizan para digamos, marcar la casilla de programa de cumplimiento sin que eso sea verdaderamente eficaz. Eso es un error. Voy a explicar por qué, y creo que Renata lo ha explicado de manera bastante clara, y pido perdón por repetir un poco lo que ha dicho Renata. La batalla que tengo yo es que yo me tengo que pelear por recursos por el que quiere tener un logo nuevo, por el que quiere poner un edificio más verde y por el que quiere comprar un helicóptero nuevo. En una empresa es una batalla por recursos. Cualquiera que trabajéis en cualquier departamento, pues al principio de año hay una rifa de bofetadas para ver quién recibe más dinero. Y entonces el programa de cumplimiento, ¿qué es lo que me favorece cuando una autoridad de competencia dice, mire usted, si usted no tiene un programa de cumplimiento genuino, yo eso lo voy a tener en cuenta, para bien y para mal. Y el programa debe ser genuino, no puede ser que usted tenga una hoja que distribuya todos los años a todos sus empleados, sino de que se tiene que tratar de un programa genuino. Si yo tengo eso en la mano, yo puedo ir a la persona a la que le estoy pidiendo dinero y decir, mira, si no me das dinero para esto, estás poniendo en riesgo a la empresa. Y el día que haya una infracción, y en las empresas grandes, no es una cuestión de si habrá o no habrá, sino de cuándo va a llegar. Porque las empresas grandes, de verdad, os voy a poner un ejemplo. Hace unos años cuando era abogado externo, trabajaba por una empresa química que compró otra empresa química, que estaba trufada de un cartel terrible. La empresa que lo adquirió verdaderamente no lo sabía. Cuando lo descubrió fue muy tarde y al final terminó pagando una multa enorme. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente, aunque uno piense que a nivel interno tiene una gestión, las cosas cambian. Entonces, poder tener un reconocimiento de esos programas de compliance favorece verdaderamente el cumplimiento, que es el objetivo que yo creo que tanto abogados internos como autoridades tendríamos que estar de acuerdo. Muchas gracias. Nos quedan más o menos, María José, como 7 minutos, 10 minutos. 10 minutos.
Tenemos otras preguntas acá, pero quisiera abrir la posibilidad de que la audiencia haga preguntas. Entonces, si no, seguiremos con algunas preguntas adicionales que tenemos de este lado, pero nos gustaría dejar tiempo a que la audiencia haga preguntas. No sé si alguien quisiera aprovechar la presencia de nuestros extraordinarios panelistas para preguntar algo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. La pregunta sería, yo creo que ya muy común, es ¿cuál es el perfil que ustedes designarían o recomendarían para el titular de este programa de cumplimiento? Quizá Álvaro y Renata puedan comentar algo. Certainly. So I think that the key pieces or profile is someone who has experience in finance, right? Because you're going to need someone who is able to identify aberrations in pricing, bidding, those kinds of things. Someone who preferably would have some experience. Now, if your compliance officer would be someone who cuts across not just more than antitrust, but I think someone who has had experience either potentially prosecuting criminal conduct so that they are able to identify problems, and then someone who has a stature of seniority, a significant enough seniority experience within a company so that the person is given credit and respect from the audit company, the senior managers of the company, and the board of directors. One of the most important things in the document, which I didn't mention, but I think is key for everyone to bear in mind, is it is very clear from reading the new guidelines that if senior management is at all involved in the unlawful behavior, the compliance program will not be credited at all. So a very important piece of your compliance officer and your compliance program is to ensure that the senior management is bought into the program and has fostered a culture of compliance. And so you need that person to be someone who the senior management really listens to and respects. I don't know if you have other thoughts on that. No, la verdad es que no se me ocurre nada que añadir. Estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Renata. No, de verdad, creo que en términos de hard skills y soft skills que he definido, creo que esos son verdaderamente los requisitos ideales. Bien, tenemos tiempo para un par de preguntas más. Adelante. Soy David Merino, represento a la Organización de las Naciones Unidas con el Grupo de Trabajo Empresarial Anticorrupción. Yo soy el coordinador general del Grupo de Investigación Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal. La pregunta es la siguiente. Actualmente estamos desarrollando todo el proyecto de reforma anticorrupción para que sea presentado en el siguiente periodo de sesiones. Obviamente incluye modificaciones al artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades, a la Ley de Pymes, a la Ley de Competencia Económica, a la Ley de Productividad. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es dar mayores facultades para que se combata la corrupción. Mi pregunta con ese entorno es el siguiente. ¿Qué puntos consideran ustedes que son los puntos clave que debe contener una legislación en materia anticorrupción enfocado al tema de competencia económica? Gracias. Sergio, me parece que quizá sería importante que tomaras la palabra en esta pregunta. Omar, después quizá puedas complementarlo. Sí, me parece relevante que el esfuerzo legislativo vaya encaminado a compaginar esta cuestión que decía la comisionada presidenta, la secretaria de la Función Pública al inicio de la exposición, ¿no? De llevar de la mano en lo que toca a competencia el tema de compra pública, que es donde tenemos más interacción y donde podemos encontrar más áreas de oportunidad. Tenemos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas al día de hoy, en los artículos 88 y 89, un punto de encuentro con las autoridades en materia de competencia económica, con la que puede ser la solicitud de beneficio de reducción de sanciones, que al día de hoy no se ha implementado. Desconozco exactamente cuáles sean los alcances de la propuesta de reforma, pero sería muy relevante que pues
pudiéramos participar en ver qué es lo que se propone, porque estos puntos de encuentro, como lo que es el programa de solicitud de beneficio de reducción de sanciones, es algo que encuentro por demás relevante para poder utilizar las facultades de investigación de dos autoridades para erradicar cuestiones de corrupción en compra pública. En este sentido, reitero, ignoro cuál sea el sentido de la reforma, pero sería muy importante que pudiéramos cooperar con ustedes para el análisis y en un ámbito distinto, con mayor tiempo, pues poder sentarnos a platicar sobre recomendaciones.